porque el dinero que sobre se va a ir para el ahorro de vejez de nosotros, porque lo que no queremos nosotros que pase es que cuando ustedes estén grandes y tengan familia y tengan hijos, tengan que sacar de ese dinero para apoyar al papá o a la mamá que no hicieron un ahorro para la vejez, que no aportaron o que eran comerciantes o independientes o lo que fuese, entonces no recibieron un seguro social, una mesada del seguro social, nada de eso. Y bueno, en esta conversación de este tema sobre nuestra relación con el dinero, pues precisamente aquí vamos a hablar sobre eh, cómo nos preparamos, cuáles son nuestros planes y para esos gastos inesperados que a veces suceden y que realmente no nos preparamos muy bien. Así que escuchemos qué nos dicen eh, estos, estos invitados hoy. Yo diría que en este tema del ahorro para la vejez, tal vez lo más difícil que las parejas jóvenes deben internalizar es que una cosa es cualquiera que sea la legislación del gobierno de su país con respecto a la pensión de vejez. Eso es una cosa que eso es por ley y que esa pensión de vejez tiene como objetivo ayudarle a que viva cuando ya no trabaje, pero no asegurarle que va a seguir viviendo con las mismas comodidades. Entonces, sobre esa base, dentro de ese presupuesto que se habla, es importantísimo definir, este es el presupuesto. Entonces, vamos a comenzar porque el primer año de casados, el X% de lo que nos ganamos va a un ahorro que se va a destinar a inversión, que puede ser la vivienda que vamos a comprar dentro de 5 años. Pero es un fondo para invertir en algo que va a quedar para el futuro. Y en la medida en que se va progresando profesionalmente, se va subiendo ese porcentaje. Mi experiencia personal, nuevamente, es lo que yo comparto y obviamente fue en Estados Unidos, que es diferente el esquema. Pero digamos que en Estados Unidos el aumento de sueldo normal, estando uno en el mismo cargo, más o menos es el 2%. Es la inflación, ¿sí? Lo mismo que aquí en Colombia, los sueldos suben lo que subió el salario mínimo. Y, y una de las cosas que hicimos con mi esposa es que si el primer año recién casados o cuando comenzamos a hacer esto, porque fue como a los 10 años, ahorrábamos el 6%, lo definimos que era el 6%, cada año fuimos aumentando el 1%. Y así fue, y así fue. Cuando yo me retiré de trabajar, digamos que eso fue como en el 2008 que comenzamos a hacer eso, cuando yo me retiré de trabajar, yo estaba ahorrando el 20% de mi sueldo. Pero eso fue porque los incrementos de sueldo que yo tenía no, no me los gastaba en comprar un carro más nuevo, más grande, más lujoso, más moderno, en pasarme a vivir a un apartamento más grande, más costoso. No, yo seguí viviendo como vivía, que era bien, pero ese dinero adicional se fue yendo a inversiones pensadas para la vejez. Y el presupuesto de gastos era, después de sacar este porcentaje de ahorro, eso es lo que va para gastos. Dificilísimo de hacer, dificilísimo de hacer porque siempre hay gastos inesperados, siempre hay urgencias, la estrellada del carro. ¿Y de dónde echa uno mano? Pues de ese dinero que se ha venido ahorrando. Lo importante es no echarle mano a ese dinero para comprar la moto
de 20 o 30 millones de pesos, no. ¿Verdad? Yo quiero comprar una moto, listo, ¿cómo la encajamos en el presupuesto? Y entonces, ¿se va a comprar a crédito y vamos a pagar una cuota? ¿O vamos a ahorrar la plata y cuando esté la plata se compra la moto? Ese tipo de conversaciones para tomar decisiones en forma conjunta son las que fortalecen la relación de pareja. No, claro, no van a estar de acuerdo, pero aprender a dialogar sobre ese tema es lo que asegura una buena relación. En Estados Unidos hay un Yo tengo, asesor. te hago solamente una preguntita chiquita, Sí. y es que se me ocurre porque pues ese también fue en algunas oportunidades mi caso. ¿Cómo se maneja en el caso, porque ese es un tema también de pareja, si la mujer es la que gana más Uh-huh. que el hombre? Porque ese tema casi nunca se trata, porque precisamente Sí, se supone que el proveedor, se ha por sentado que el proveedor es el hombre, pero en algunas oportunidades, en el caso nuestro, pasó muchas veces que una vez era el uno y otra vez era el otro, porque yo era la del trabajo fijo y mi marido es el sí, independiente. Entonces, sí. eso, ¿cómo se trata? ¿Afecta o no afecta? ¿O cómo interviene eso en Sí, esa relación financiera de la pareja? sí. Mira, yo he conocido dos casos cercanos a mí donde, donde la mujer es quien ha tenido la oportunidad de cargos de mejor remunerados. No diría que más importantes, sino mejor remunerados en áreas diferentes de la economía, trabajan los dos, pero el de la mujer por las circunstancias fue mejor remunerado. Y he visto también el caso en el que una pareja colombiana le ofrecieron a la esposa un cargo en Estados Unidos y en la época en que ellos se fueron, él no podía trabajar con la visa con la que él estaba, que era de esposo, no podía trabajar. Entonces, ahí era dependencia total del ingreso de la señora. Cuando ellos vivían aquí, ambos trabajaban. En el caso, digamos que en ese caso de la pareja donde el señor llegó allá y no pudo trabajar, el, digamos que lo que yo vi externamente, nunca hablamos sobre el tema, pero lo que yo vi externamente es que el señor asumió el rol de, de la casa. O sea, él estaba pendiente de lavar, del mercado, de los hijos, de llevarlos al colegio, recogerlos. Y dentro de ese esquema, él fue quien propuso que hicieran una piscina en la parte de atrás de la casa, que compraran una piscina de esas prefabricada, después que compraran un botecito para ir a pescar. O sea, él proponía en qué gastarse la plata que ella ganaba, pero siempre en aras de que ella tuviese un descanso, un pasatiempo, una relajación, bien fuera en la casa o si se iban. Para mí era sorprendente ver esa dinámica porque el señor era paisa, o sea, ellos dos eran de Medellín y, y muy de un temperamento bastante fuerte y desafiante, y él había sido comerciante, había hecho diferentes cosas en Medellín y no le había ido bien, entonces tenía un poquito digamos, de cargo de conciencia porque no le han resultado sus cosas. Pero ahí fue, pienso yo, más una decisión de él cómo enfrentar la situación de tal manera que les permitiera tener esa estabilidad y disfrutar de eso que significaba que ella pudiera estar en ese cargo en Estados Unidos.
Entonces, Que, esa fue, que, esa fue una... sí, que digamos es una negociación del bienestar. O sea, porque hay como una línea delgada en donde uno, digamos que viendo desde afuera, ¿no? Porque tú lo estás diciendo desde afuera. Yo le preguntaría a Ana cómo lo viviste tú, pero me gustaría oír, porque al fin y al cabo el tema no es de nosotras, sino de ustedes, ¿no? Y ustedes cómo lo viven y cómo lo vive un hombre que no es el proveedor y que queda a cargo de ese otro rol, ¿no? Ese rol que de alguna manera tampoco está siendo remunerado y que debería ser remunerado, Ujú, porque precisamente es la controversia, entre comillas, de esa economía del cuidado que no se tiene en cuenta. Generalmente las mujeres somos las que estamos en la casa haciendo los oficios domésticos, entre comillas, domésticos, eh, y que son los roles de bienestar que no se consideran como un trabajo oficial. Entonces yo ujú. invitaría a que la reflexión que hicieras es un poco en ese sentido. Obviamente la pregunta de Ana va en cómo se enfrenta. No Sí, podríamos decir cómo, porque cada situación es particular. Eh, pero aquí quisiera como hacer esa pausa para que nos contaran los otros que si estuvieron en esa circunstancia, que es la que Ana plantea, cómo la enfrentaron, cómo la asumieron, ¿no? Y cómo fue ujú, esa dinámica de emociones y de relación interpersonal entre la pareja que tiene una situación como esa. Porque en algunos casos, o sea, el otro caso que sería, que es el que ya planteé, y es como si los dos son eh, proveedores, pero en diferentes porcentajes o diferentes salarios. ¿Cuál es la posibilidad de negociar el porcentaje de aporte, no? ¿Cuánto das ujú, tú? ¿Cuánto doy yo? Y eso es lo que creo que en parte es tu propósito, en decirles a quienes nos escuchen, jóvenes, a personas que ya pasaron y que ya maduraron y que de pronto hoy están diciendo, si yo hubiera hecho ese 20%, no estaría pasando las dificultades que estoy pasando hoy. Si yo hubiera hecho, aunque hubiera sido el 10%, porque también entramos en ese conocimiento tardío de qué significa ese ahorro. O sea, para mí ujú. la pregunta principal es, ¿cómo lo descubriste tú? ¿Cómo fuiste tú capaz de decir, venga, siéntese acá y vamos a hablar de esto? Porque eso es ganancia. Sí, sí. No, el, yo diría que el punto clave en la relación mía con mi esposa ya y que nos llevó a hablar es que mi esposa, su trabajo era independiente y era decoración y era hacer murales, etcétera. Y aunque era buena en su trabajo, pues no es que tuviera cantidades de trabajo y pagado súper bien, entonces era un trabajo que le permitía a ella ganar un dinero que era para ella. Y eso quedó, digamos que eso quedó claramente establecido. Cuando fuimos para allá, que todavía no le era permitido trabajar por la visa con la que estaba. La cuestión fue, la cuenta bancaria era de los dos, la tarjeta de crédito era una cuenta de crédito con dos tarjetas amparadas por la misma cuenta que era mía. El sueldo mío se consignaba ahí, ella de ahí hacía mercado, compraba su ropa. O sea, era una sola cuenta de la que nunca
era y esto por qué y aquello por qué, sino, oye, nos pasamos este mes en el presupuesto de restaurantes. Entonces ya sabíamos que el otro mes no había que salir a comer por fuera tanto. Pero fue por la circunstancia de que ella no podía trabajar. Y ya cuando comenzó a trabajar, pues mi estabilidad económica con la compañía, ya llevábamos allá 6 años, tenía un par de ascensos, entonces ya no hacía diferencia porque ya llevamos 6 años viviendo así. Entonces ahí fue cuando se decidió, listo. Entonces lo que de aquí para adelante los aumentos de sueldo se van al ahorro y vamos a vivir así. Llegó un momento en que consideramos cambiarnos de casa y cambiar de carros y no, la emoción. Pero la decisión fue entre los dos de decir, no, sigamos así, el ahorro lo vamos a incrementar y habíamos decidido desde mucho antes, porque no, la situación no lo permitía, a los hijos les habíamos dicho, ustedes cuando se gradúen de colegio van a buscar préstamos, becas, lo que sea. Si quieren ir a la universidad, se la tienen que pagar ustedes. Yo le voy a pagar el primer año a cada uno. 4 hijos, eso equivale a sacar la carrera de uno. Entonces, ese primer año de cada uno, yo se lo pago. Y de ahí para adelante ustedes se hacen cargo. Porque el dinero que sobre se va a ir para el ahorro de vejez de nosotros, porque lo que no queremos nosotros que pase es que cuando ustedes estén grandes y tengan familia y tengan hijos, tengan que sacar de ese dinero para apoyar al papá o a la mamá que no hicieron un ahorro para la vejez, que no aportaron o que eran comerciantes o independientes o lo que fuese, entonces no recibieron un seguro social, una mesada del seguro social, nada de eso. No, o sea, ustedes tienen que poder vivir su vida de familia en 20, 30, 40 años sin tener que estar preocupados de sostener a sus padres. De acuerdo. Entonces, todo eso fue, todo eso ocurrió y tuvo entre el 2004 y el 2008. Toda esa conversación y ese concretar cómo íbamos a operar. Y si lo vemos que en mi caso yo me casé en el año 85, estamos hablando de que habían pasado unos añitos ya de casados, o sea, estábamos 20 años de casados y estábamos comenzando recién a estructurar eso así. Mi caso particular, yo fui afortunado por la empresa, por los jefes, etcétera, en mi parte de compensación entre el 2010 y el 2020, cuando me retiré, me fue bien. Pero lo que quiero ilustrar con eso es que nunca es tarde para comenzar. Lo complicado es no comenzar. Lo complicado es acostumbrarse uno desde muy joven a gastarse más de lo que le entra, a endeudarse para tener el carro o para cambiarlo cada 5 años, y a agrandarse de casa más allá de lo que se necesita. Que si vamos a tener un solo hijo ya nació, entonces tengamos una casa de 4 habitaciones. O sea, ese poner en perspectiva las cosas y más bien poner el dinerito en inversiones. Compre otra casa para arrendar, compre un apartamento para arrendar, compre una bodega para arrendar, haga inversiones. O sea, ahorre y ese dinero póngalo en una inversión. Hoy en día el Airbnb, o sea, hay diferentes cosas donde se puede invertir y puede que la pareja siga siendo empleada toda la vida o puede que después de 10 años se presente una oportunidad de un negocio. Pero si esa disciplina del ahorro no está y esa claridad del presupuesto no está y esa disposición a hablar sobre el tema económico no está, la cosa se complica.
Y yo iba a comentar antes, hay un asesor de finanzas personales en Estados Unidos que él dice, la mayoría de los casos donde a mí me llaman para dar una asesoría no son problemas económicos, son problemas psicológicos, son problemas de cómo la mente de la persona se relaciona con el dinero y cómo se relaciona con la otra persona con respecto al dinero. Al dinero. Sí, ese problema se tradujo en un problema financiero, pero el problema era que no hablaban. Y tiene toda la razón, o sea, yo oía ese programa de este señor y toda la gente que llamaba era que mi mamá hizo una inversión, compró una casa y después de toda la historia fue, oye, y su mamá nunca habló con su papá. No, no, es que ella estaba haciendo ese ahorrito a escondidas. ¿Cómo así que en una pareja la señora hace un ahorrito a escondidas o el señor? Cosas de ese estilo. Ok, bueno, Entonces, ese, creo que este es un tema maravilloso que tiene más fondo y más tiempo. Yo creo que esta sesión se alarga y ojalá nos lleguen los comentarios de nuestros participantes para ampliar y para complementar esta magnífica abrebocas que has hecho hoy en esta sesión. Así que, pues, hasta la próxima y creo que esperamos muchos comentarios para poder, como dije, complementar.